¿Qué tal, Oasis? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres bien, espero que todo esté pasando por el proceso correcto donde tiene que estar pasando y que Dios te esté enseñando las cosas que tienes que aprender para buscarle a Él, para confiar en Él, para que tu fe crezca y no mengue, sino al contrario. ¿Ok? Hoy vamos a ver la clase número 20, la clase que se titula La disciplina. Hoy vamos a hablar acerca de la disciplina. Algo que todos necesitamos, algo que pocos buscan y algo que muchos odian. Y cuando digo que muchos es porque algunos conscientemente no les gusta ser disciplinados, otros inconscientemente no quieren ser disciplinados porque no tienen un orden. La disciplina tiene que ver con dos cosas: el pensamiento, las decisiones que pasan por los pensamientos, o sea, nuestro pensamiento activo que nos hace tomar decisiones, y por el orden. Si no tenemos un orden, no tenemos disciplina. Y con Dios debemos de tener orden y un buen pensamiento, o sea, unas buenas acciones. Eso lo convierte en disciplina. Pero vamos a nuestro manual, por favor. Vamos a nuestro manual, a la página número 50, por favor. Vamos a la página número 50. Ahí va a estar nuestro tema, el número 20. Repito, titulado La disciplina. Vamos a ver algunos textos que nos hablan acerca de la disciplina y vamos a tratar de visualizar lo que Dios quiere para nosotros. Voy a leer lo que al principio del manual dice. Hay veces que Dios nos corrige, dado que nos ama. Algunas veces nos hace experimentar una cierta disciplina. Quiero que entendamos esto. Disciplina no es corrección en el aspecto de corregir con algún golpe, que se te quite algo, ¿no? Como un dulce y que se te quite y entonces tienes que aprender a... No. Disciplina es cambiar nuestra manera de pensar. Dije al principio, tiene que ver con dos cosas. Cambiar nuestra manera de pensar para poder hacer o tomar otras acciones. O sea, cuando te sucede algo, cuando llegas a un punto y estás repitiendo los mismos patrones de conducta, entonces algo tiene que pasar, algo tiene que sacudirte para que entiendas que no tienes que seguir por el mismo camino, sino que tienes que cambiar de dirección. A eso Dios le llama disciplina, y Dios nos disciplina de muchas maneras: con la salud, con la familia, con nosotros mismos, con el carácter, en fin, muchas cosas. No porque Dios nos quiera disciplinar a través de ellas, así como un Dios autoritario, sino lo que Dios hace es aprovechar nuestra vida común, nuestra vida de todos los días, y enseñarnos a través de nuestra vida de todos los días, porque es donde nos enfrentamos a la toma de decisiones, y es donde debemos de cambiar nuestra manera de pensar para poder corregir nuestros patrones de conducta. ¿Ok? Entonces vamos a ver lo que la escritura dice acerca de la disciplina, y vamos a nuestro primer versículo, que está en Job 5:17. Recuerda, por favor, encerrar alguna palabra, alguna frase, o colorear, o no sé, algo, ¿verdad? Ponerle alguna marca a algo en lo que Dios te esté hablando a ti particularmente, donde Dios te esté mostrando algo para ti, o hacer anotaciones, ¿verdad? Bien sabes que puedes llevar tus anotaciones, ¿ok? Job 5:17 dice: cuán dichoso es el hombre a quien Dios corrige, no menosprecies la disciplina del Todopoderoso. O sea, debemos de sentirnos dichosos de que Dios nos corrija. ¿Por qué? Porque por dos cosas. Una es emocional, porque una básicamente debería ser emocional. Si Dios nos está corrigiendo, sabes, es porque Dios ha puesto sus ojos en nosotros, y eso nos debería de emocionar. No somos gente que Dios está, si bien no ignorando, pero sino que no está bajo sus planes, sino al contrario, somos gente que estamos bajo sus planes, y que entonces Dios nos está disciplinando porque quiere algo diferente de nosotros, porque está buscando algo diferente de nosotros. Recuerda que el árbol por sus frutos es conocido, y Dios quiere que demos diferentes frutos, así que deberíamos de sentirnos dichosos porque Dios nos está corrigiendo. No menospreciemos la disciplina del Señor. Cuando Dios nos mete en disciplina, no hay que menospreciarla. O sea, cuando Dios está queriendo algún cambio con nosotros, no lo tomemos a la ligera, sino al contrario, nos sentimos dichosos y experimentamos o buscamos rápidamente cambiar lo que hay que cambiar. Salmos 94:12 dice: dichoso aquel a quien tú, Señor, corriges, aquel a quien instruyes en tu ley. ¿Cómo nos corrige Dios? ¿Verdad? La pregunta entonces, bueno,
ya entendí que Dios quiere cambiarme mi manera de pensar, mis pensamientos, para que yo tome decisiones diferentes o acciones a tomar de una manera diferente, actuar de una manera diferente. ¿Cómo lo hace? Lo hemos venido repitiendo en prácticamente cada lección, ¿verdad? Pero ¿cómo lo hace Dios? A través de su ley, de la ley que nos ha dejado escrita, de la Biblia. Por eso dice que es bueno atender, escuchar su ley, ponerle atención, pero también hacerla. No seamos solamente de los que oyen y se olvidan, sino seamos de los hacedores, de los que hacen la palabra. De esa manera Dios nos empieza a corregir. O sea, hay situaciones que vienen a nuestra vida y no sabemos cómo actuar. Buscamos en la Biblia y la Biblia nos va a enseñar cómo hacerlo de una manera correcta para llegar a un camino diferente o a un futuro diferente. ¿Ok? Proverbios 3, 11 y 12 dice: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Recuerda, Dios es nuestro Padre celestial, y nos trata precisamente como eso, como un padre, y un padre siempre va a corregir a sus hijos, porque no quiere que sus hijos queden o lleguen donde ellos simplemente vean. Un padre siempre ve más allá, siempre está viendo el futuro y qué es lo que a sus hijos les puede convenir para el futuro. Pero también un padre suelta a sus hijos. También un padre llega a un punto donde ya enseñó, ya puso la semilla y suelta a sus hijos. Entonces, aquí es bien interesante este texto porque nos maneja dos conceptos: la disciplina y la reprensión. La disciplina es cuando Dios nos está formando. Si tú eres nuevo en el Evangelio, si es tu primer contacto con Dios y su ley, estas clases son tu disciplina. O sea, estás empezando y Dios te está tomando de la mano como un padre a un hijo, ¿verdad? Y le está llevando desde ABC, pero va a llegar un punto donde Dios te va a soltar, donde Dios va a decir: adelante, mi hijo, ya aprendió lo más básico, vaya y haga, ¿verdad? Ve y haz. Y cuando ahí el hijo falla, entonces ya no solo requiere disciplina, sino requiere reprensión, o sea, un regaño, una llamada de atención, un correctivo más fuerte. Y cuando hablo de más fuerte, es lo mismo, es una disciplina, pero ya desde otro punto de vista, ya no como te voy a llevar de la mano como un padre hacia un hijo, sino te voy a reprender como un padre hacia un hijo, ¿verdad? Bien, eso es lo que hace nuestro Dios con nosotros y debemos de sentirnos dichosos. Los dos primeros textos dicen: dichosos, seamos dichosos porque Dios nos disciplina y nos corrige. Vamos a la que sigue, en Hebreos 12 del 5 al 6. Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige. Pausa. Aliento. Estas palabras deben ser de aliento para ti. Si hoy estás triste, si hoy estás pasando por alguna situación, estas son unas palabras de aliento para ti. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo aquel que recibe como hijo. Fuerte, ¿verdad? Sí, fuerte. Este texto yo lo encerraría en una frase muy común que a veces hemos escuchado y a veces tal vez hemos dicho, pero en una frase: Dios me ama tal y como soy. Eso es una gran verdad. Dios me ama tal y como soy. No importa cómo sea. Dios me ama tal y como soy. Así haya sido el más pecador, así sea el más pecador, así haya cometido el acto más atroz sobre esta tierra. Cuando yo me acerco a Dios, Dios no me ama nada más porque sí. Cuando yo me acerco a Dios, entonces Dios me ama. La Biblia dice: no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Dios nos amó a nosotros. Entonces Dios siempre nos está buscando. Entonces, aunque yo haya hecho el acto más atroz, Dios me ama. Esa es una gran verdad que la Biblia tiene y no la podemos invalidar con ninguna causa o bajo ninguna causa. Pero, ahí viene el pero Dios no me quiere como soy. Y esa es la segunda parte de esta frase que a veces se nos olvida. Dios me ama tal y como soy, pero no me quiere dejar como soy. O sea, quiere que haga cambios. Y este versículo es lo que dice.
Dice, te voy a dar unas palabras de aliento. Dios te ama como eres porque eres su hijo. Hijo mío, no tomes a la ligera. Hijo mío, o sea, tú eres mi hijo y voy a dar todo por ti porque eres mi hijo. Pero te voy a disciplinar. No te desanimes cuando yo te reprenda, porque como te amo tanto, te azoto porque te recibo por hijo. O sea, es cuando Dios nos adopta. Piensa en el mundo natural, una adopción, pero una adopción no de un niño, no de un infante, no de un bebé, sino ya de una persona adulta que viene con sus ideas, con sus mentalidades, con sus vicios, con sus formas, con sus pensamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces viene Dios y dice, claro que te voy a aceptar en la familia, claro que vas a ser parte de mí, pero ¿qué crees? Cambia. Y eso para nosotros es como un azote. No está hablando de un azote físico. Está hablando de un azote que para nosotros es una carga. Se convierte en una carga. Y por eso muchos piensan que venir al evangelio es una carga. O muchos que están en el evangelio por primera vez piensan que es una carga. Porque están chocando entre dos mundos, entre dos formas. La forma que tú ya traías, los pensamientos que tú ya traías, las ideas preconcebidas que tú ya traías, incluso de Dios, y las que la Biblia dice que son reales y cómo Dios es real. Entonces viene un choque. Y por eso muchos llegan a la iglesia o al evangelio, están algunos meses y se van. Y se van y dicen, no, esto no es para mí. ¿Sabes por qué? Porque nunca se dieron la oportunidad de cambiar, de conocer a Dios mediante un cambio de vida. Lo vieron como una religión. Y entonces dijeron, no, la religión me prohíbe, dice que es malo hacer esto, dice que es malo hacer aquello, que yo no debo de hacer. Dios no prohíbe nada. Dios espera cambios de ti. Y cuando no hay cambios de ti de una manera positiva, entonces Dios te disciplina. Y ahí es donde la gente se echa a correr, porque Dios empieza a disciplinarlo, a azotarlo, porque no lo quiere como el hijo que vino. Lo ama y lo acepta, pero quiere un cambio. Esa frase, por favor, nunca se te olvide, porque en este día, en este mundo de hoy en día, tan humanista, tan inverosímil en cuestiones de Dios y de todo lo que nos inyectan con la aceptación, con el no desprecio hacia ciertos grupos, en fin, las películas nos manejan eso, las noticias, en fin, es una lluvia de humanismo que nos hace traer el humanismo a la Biblia o a la religión o a la vida, y entonces decimos, no, claro que Dios me ama. Y el homosexual dice, claro que Dios me ama tal y como soy. Y sí, es cierto. Si alguna persona homosexual me está escuchando, es cierto. Dios te ama tal y como eres. Si un ladrón me está escuchando, Dios te ama tal y como eres. Vuelvo a repetir, si el más pecador me está escuchando, Dios te ama tal y como eres. Pero Dios no te quiere tal y como eres. Eso es claro en la Biblia para todos. No solo para ti, para todos. Dios está esperando cambios de nosotros, cambios conforme a la ley de Dios, no conforme a nuestras ideas de hombres o pensamientos de hombres, conforme a la ley de Dios. Un tema a veces complicado, ¿verdad? Difícil. Vamos al que sigue, que es nuestro texto que nos tenemos que aprender esta semana. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 31 al 32. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría, es que me sé la otra versión. Pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. O sea, la Biblia, fíjate, va de la mano con el texto anterior. La Escritura dice, si tú supieras juzgarte a ti mismo y pondrías bien en una balanza lo bueno y lo malo, y tú por ti mismo harías los cambios que tienes que hacer, dice, Dios no tendría, Dios te tendría bien, hijo, bienvenido a la familia, adelante, sigue cambiando, te echaría porras y listo. Pero dice, no, Dios te tiene que juzgar porque tú no eres capaz de hacer los cambios que tienes que hacer. Y no somos capaces porque somos humanos. Y el humano, lo hemos hablado en las primeras clases, el humano es cuerpo, alma y espíritu. Y el cuerpo no puede, dice, ni quiere obedecer la ley de Dios. Y el alma, pues depende de su estado de ánimo, quiere ver, si puede, si quiere, hoy sí, hoy no, mañana, etcétera, etcétera. Y el espíritu, si no lo conectamos a Dios, pues anda perdido. Entonces no podemos
No somos capaces nosotros mismos, tiene que entrar Dios y tiene que entrar la corrección de Dios y tiene que entrar la disciplina de Dios para alinearnos al propósito donde Él nos busca o donde Él nos ha llamado. Esa parte no se nos tiene que olvidar. Por eso uno entra con el otro. Dios me ama así, pero como no soy capaz de hacer las cosas por mí mismo, entonces Dios tiene que juzgarme. Y al hablar de juicio no habla de condenación. Cuidado, la palabra juicio no es condenación. Cuando habla de juicio es de revisar, checar, a ver, ¿qué está pasando? ¿Cómo vas? ¿Qué avances hay? ¿Dónde hay que cambiar? Y entonces hacer los cambios pertinentes donde se tengan que hacer. Entonces recordemos, si nos examináramos a nosotros mismos no se nos juzgaría, pero sí nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Es el texto que nos tenemos que aprender. Subrayalo, ilumínalo, ponlo con luz neón, porque recuerda que hay que aprendernos la palabra para que quede aquí en nuestra mente y en el corazón. En la mente para recordarla, porque la Biblia no siempre está a la mano, pero sí la palabra que recordamos, y en el corazón para creerla y hacerla efectiva. Y por último, Salmo 119 en los versículos 67 y 75. No del 67 al 75, sino dos versículos sueltos. Uno es el 67 y otro es el 75. Dice: antes de sufrir anduve descarriado, pero ahora obedezco tu palabra. Señor, yo sé que tus juicios son justos y que con justa razón me afliges. Y que con justa razón me afliges. ¿Será justo? ¿Será justo lo que estemos pasando hoy? Probablemente en nuestra mente puede decir sí o no. No importa qué estés pasando. Estás pasando alguna enfermedad, estás pasando alguna dolencia, algún problema, trabajo, algún lío económico, lío con la familia. Todo te tiene que enseñar a actuar bien y actuar diferente, a buscar el reino de Dios antes que cualquier otra cosa. Eso dice su palabra. Si buscamos el reino de Dios antes que cualquier otra cosa, todas las demás cosas vienen por añadidura. Eso es disciplina. Dios así nos disciplina, para que aprendamos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia antes que nuestra justicia y nuestros hechos. Antes andábamos descarriados y nadie daba un peso por nosotros. Pero Dios en su amor no solamente dio un peso, dio a su Hijo unigénito por nosotros a morir. Porque nos ama tanto, pero nos ama tanto que para que lleguemos al propósito donde Él nos ha dado, o el propósito que Él nos ha regalado a través de Cristo Jesús, nos tiene que disciplinar, nos tiene que pasar por un filtro para que entonces seamos más que vencedores a través de Cristo Jesús. Eso dice la palabra. Y la palabra dice lo mismo desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Dios te ama? Sí. Pero Dios te va a disciplinar porque no te quiere tal como estás. No nos quiere tal como estamos. Dios nunca, nunca, nunca para de disciplinarnos. A todos, en diferentes niveles, diferentes etapas, etcétera. A todos nos disciplina. A ti, a mí, a todos. Porque es hasta que lleguemos, dice, a la estatura del varón perfecto. Ese es Jesús. Y todavía, créeme, nos falta mucho camino por recorrer. Esta tierra es la enseñanza para el cielo. Aún nos falta trecho por recorrer. Así es que no se te olvide, Dios te ama, sí. No te quiere así, no. Y por eso te disciplina. Así es que gracias, Oasis, por este tiempo. En la hoja número 51 vas a encontrar la actividad hablando del texto que nos tenemos que aprender. Recuerda que esta actividad es precisamente para reforzar el aprenderte el texto, ¿ok? Por favor, de verdad te invito, te insisto a que te aprendas los textos de memoria. Son bien para ti, es oro molido, oro sólido para ti. Es un regalo, es el mejor tesoro que puedes atesorar en tu mente y en tu corazón. Hazlo, porque en los tiempos de conflicto, en los tiempos de crisis, en los tiempos donde Dios nos disciplina, la palabra se convierte en agua, en pan que sustenta y da vida. Así es que hazlo, por favor, Oasis. Página número 51 están entonces las actividades, y no se te olvide hacer un debate, algún comentario, ¿verdad?, entre ustedes, para ver qué más podemos sacar
acerca de las enseñanzas de nuestro Señor Jesús a través de su palabra. Ok, Oasis. Por mi parte es todo. Nos vemos la próxima semana, primeramente Dios, con la clase número 21, negarse a sí mismo. ¿Recuerdas ese texto? Tomar tu cruz y negarte a ti mismo. Nos vemos, Oasis. Cuídate. Cualquier cosa, cualquier duda, sabes que puedes contactarme y con todo gusto te haré pues llegar lo que sea necesario, ¿verdad? Si necesitas también el manual, si es las primeras veces o la primera vez que nos estás viendo de alguna parte de México o el extranjero, ¿verdad? Pues bienvenidos y con todo gusto te podemos enviar los manuales para que los sigas. Dios te bendiga, nos vemos la próxima semana.